Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es domingo, feliz domingo. Espero que ustedes nos puedan acompañar en los cultos esta mañana a las 9:30 y también en la tarde a las 6. Su presencia es de suma importancia y los cultos no son iguales sin ustedes. Entonces les pido que ustedes nos acompañen para que podamos avanzar todos juntos, edificando los unos a los otros. Mi deseo también durante este devocional es que ustedes reciban una bendición y que ustedes sigan avanzando espiritualmente también. El tema de hoy, hermanos, renunciando la sabiduría del mundo, o realmente, mejor expresado, renunciando la soberbia del mundo. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de personas arrogantes, personas creídas que se creen superiores a los demás. Es algo que yo observo mucho en Facebook, por ejemplo, cuando las personas insultan a las personas que no están de acuerdo con ellas, con las cosas publicadas. El mundo está lleno de arrogancia, de prepotencia, de personas creídas que buscan criticar a los demás a expensas de su relación con el Señor. Hermanos, la razón por la cual tal cosa sucede en primer lugar es porque las personas se creen tan sabias, pero en términos de cómo el mundo piensa, tal vez sí son personas sabias, pero conforme a la manera que el Señor ha establecido para pensar, tales personas realmente son insensatas, hermanos. Entonces, voy a hablar de este tema en este día de hoy para que ustedes realmente entiendan la necesidad de renunciar, de eliminar de sus pensamientos la soberbia de este mundo. En 1 Corintios, Pablo se trata de tal tema. En la iglesia de Corinto había montones de cristianos carnales que pensaban que eran bien sabias e inteligentes, viviendo a su manera en vez de someterse al Señor, utilizando la sabiduría humana para dirigir sus vidas, en vez de adaptar, digamos, la sabiduría del Señor para pensar de una manera espiritual, ¿verdad? Porque no podemos pensar de una manera carnal y espiritual, hermanos, a la vez, al mismo tiempo. Es imposible, hermanos, porque un concepto cancela o contradice el otro concepto. Obviamente, pensar espiritualmente es lo que el Señor desea de nosotros. En 1 Corintios capítulo 3, hermanos, les voy a leer dos versículos. Capítulo 3, versículos 18 y 19 dicen así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros, Pablo está hablando de los de la iglesia de Corinto, una iglesia carnal, hermanos. Voy a empezar de nuevo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en este pasaje? Si una persona, si un cristiano vive guiado por la filosofía de este mundo, tal persona, ¿verdad?, por inteligente, por sabia que se crea, realmente es una persona controlada por la insensatez. O sea, las cosas de este mundo, la filosofía de este mundo, ¿verdad?, es una tontera desde la perspectiva del Señor. Pablo está diciendo, ok, ustedes que se creen tan inteligentes, tan sabios, hermanos carnales, lo que ustedes tienen que hacer es olvidar, poner al lado, botar de su vida la filosofía del mundo, porque el Señor rechaza la filosofía del mundo, adaptando en vez de la filosofía del mundo la manera establecida por el Señor respecto a cómo debemos pensar. Porque realmente la Biblia no es un libro filosófico o algo así. La Biblia es un libro de sabiduría. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la filosofía de este mundo y la sabiduría que solo el Señor nos puede dar. Pero lastimosamente hay montones de cristianos
que realmente se fijan en la soberbia de este mundo a expensas de su relación con el Señor, porque no leen la Biblia y no piensan, no meditan en la palabra del Señor. Hermanos, realmente no tenemos que pensar mucho en entender la verdad de lo que yo estoy hablando en este día, ¿verdad? Por ejemplo, el mundo nos dice que el aborto es aceptable, el Señor dice que es pecado. El mundo dice que pues ya no es necesario que una pareja se case, pueden vivir juntos sin haberse casado. La Biblia dice que tal cosa es fornicación. Entonces, hermanos, lo que pasa es que nosotros debemos rechazar la soberbia de este mundo, llenando la mente, llenando el corazón también de la sabiduría que el Señor nos da a través de su palabra, para que podamos andar en la luz ante los de este mundo perverso, defendiendo la fe, teniendo confianza en la palabra del Señor, viviendo conforme a la palabra del Señor, a pesar de la opinión de los demás. Porque, hermanos, saben que entre más espiritual que sea una persona, más es, hermanos, que el mundo rechaza o se burla de tal persona, ¿verdad? El mundo rechaza la sabiduría que Dios nos da, porque las personas no quieren vivir bajo el control de nadie. Confían en su propia sabiduría, su propia inteligencia, en vez de pensar en el Señor. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos tenemos una gran responsabilidad. Porque si nosotros pensamos como los del mundo piensan, si nosotros aceptamos la filosofía del mundo, vamos a vivir como los del mundo viven, y así vamos a perder nuestro testimonio y también vamos a perder nuestra utilidad respecto a cómo el Señor nos puede utilizar aquí en este mundo. Amén, hermanos. Entonces, por favor, abandonen la filosofía del mundo. La filosofía del mundo es algo controlado por Satanás, hermanos, no por el Señor. Entonces, hermanos, honestamente, estoy hablando con ustedes de manera bien franca. Si un cristiano anda fijándose en la filosofía del mundo, tarde o temprano, la filosofía del mundo se va a manifestar a través de sus acciones, y vamos a poder decir, hermanos, que Satanás está controlando a tal cristiano en vez de el Señor. Es cierto, hermanos, les guste o no. Entonces, ¿en qué piensan ustedes? Hermanos, ustedes están pensando en la filosofía del mundo. La filosofía del mundo es tan visible en esta vida, que hay cristianos que hablan como los del mundo, que se visten como los del mundo, que piensan como los del mundo, que se dan las actividades de este mundo en vez de purificarse a través de la palabra del Señor, a través de los preceptos del Señor, para que puedan vivir una vida limpia y pura, dedicada a la causa del Señor. Hermanos, les he dicho varias veces aquí en estos devocionales que estamos en el mundo, pero no debemos vivir como los del mundo viven. Lastimosamente, hay tantos cristianos que así viven. Pero cuando el mundo dice, hermanos, que algo es inteligente y aceptable, entonces debemos comparar la filosofía del mundo con la de la Biblia, con la palabra de Dios, ¿verdad? Para determinar si lo que el mundo sostiene realmente es la verdad o no. Típicamente no es la verdad, va en contra de la palabra del Señor. Eso requiere, hermanos, de dedicación, de discernimiento, de interés en las cosas del Señor también. ¿Qué tal ustedes? ¿Ustedes viven controlados por la filosofía del mundo, la vana filosofía, como la Biblia lo dice en Colosenses, o ustedes están viviendo guiados por los preceptos de la palabra preciosa de nuestro Dios? La decisión es suya. Pero entre más vivimos como el mundo, más impotente se pone la iglesia. Es cierto, cada persona tiene que poner de su parte para evitar y rechazar y renunciar a la filosofía de este mundo. Viviendo como cristianos debemos vivir andando con el Señor día tras día, y la única manera en que lo podemos hacer es pasar tiempo en la Biblia y proponiendo en nuestro corazón que vamos a obedecer. Es así de fácil, hermanos. Entonces realmente no les estoy diciendo nada nuevo, pero estoy hablando así porque aunque montones de cristianos hayan escuchado un mensaje así, siguen viviendo como el mundo quiere que vivan.
Y cuando así vivimos, estamos cometiendo pecado, no estamos avanzando espiritualmente y el Señor no nos puede utilizar. Mi deseo para ustedes, hermanos, y para mí mismo también, es que el Señor me pueda utilizar. Yo quiero que el Señor pueda utilizarlos a ustedes también, pero no es posible que nosotros vivimos contaminados por la filosofía de este mundo. ¿Qué dice? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. O sea, tenemos que renunciar a la filosofía del mundo para que lleguemos a ser sabios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que nosotros persigamos la sabiduría que solo se encuentra en tu palabra, Señor, concentrándonos en nuestro crecimiento espiritual, Señor, concentrándonos en nuestra relación contigo también, para que nosotros, Señor, brillemos como luminares en este mundo tan perverso, siendo vasos útiles en tus manos. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, gracias por su atención de hoy. Mañana nos vemos de nuevo otra vez. Les pido que ustedes participen en los 2 cultos de hoy. Adiós, hermanos, cuídense.